Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a esta hora. Gracias por estar ahí pendientes de esta reflexión. Primero que todo, antes de empezar con la reflexión, es que no se nos olvide que estamos en tiempo de Cuaresma. 40 días. Empezamos ese miércoles de ceniza y durante estos 40 días Dios nos invita a todos a que cambiemos nuestras formas de pensar y de actuar en la vida y que regresemos a Dios. En eso es que es rica la misericordia de Dios, en que Él nos da demasiadas oportunidades. Todos los días nos da oportunidades de arrepentimiento. Todos los días llama a que volvamos a Dios, volvamos a Dios, volvamos a Dios. Y sin embargo, nosotros somos tercos. Hemos dibujado a un Dios en nuestra mente a nuestro tamaño y amaño, porque nosotros decimos, Dios es misericordioso, Él me entenderá porque yo hago todo esto, pero no existe de usted un arrepentimiento real. Y un arrepentimiento real, voy a decir algo que me sucedió ayer con una dama. Andaba con ella y ella me decía, César, yo ya entendí en qué consiste el perdón. Sí, en serio, ya lo entendiste. ¿En qué consiste? Dijo, sí, en que si uno tiene fe, uno mismo se perdona, y si uno mismo se perdona de todas las cosas malas que ha hecho, entonces Dios nos perdona, y entonces así nos curamos. Cuando una persona está enferma, entonces una persona que está enferma, si no se arrepiente de sus pecados, no es capaz de curarse, pero si ella se arrepiente de sus pecados y le pide a Dios que en ese arrepentimiento, entonces Dios inmediatamente lo cura. Yo le mostré el pasaje bíblico donde Jesús cura a un paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados. Y le pregunto yo a ella, ¿quién perdonó al paralítico? No, él mismo se perdonó. Y yo, no, usted no entiende nada, mi amor, ¿cómo que él mismo se perdonó? ¿Quién perdonó al paralítico? ¿Él mismo o Jesús? No, pero él por la fe que creía en Jesús, él mismo se perdonó y se alivió. No, mi amor, está muy lejos. Venga, le leo las escrituras. No me lea nada de las escrituras, porque el libro de las escrituras es un libro que no es real, es un libro ficticio y no, definitivamente esta dama no está por el camino que es. Ese es el problema que tenemos nosotros los humanos. Tenemos una sabiduría humana creyendo que esa sabiduría humana es superior a la de Dios y por eso nosotros mismos nos condenamos. Y voy a hablar de esa condenación. Recordemos en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé habían miles de personas, miles. Y habían mujeres en embarazo, habían niños, habían personas que estaban siempre dispuestas estaban siempre dispuestas a comer, a trabajar. Habían ancianos, habían abuelos, había de todo. Así es que esas personas sencillamente estaban creyendo que la vida los iba a salvar. Entonces, así no es. La vida no es de esa manera. Había que tener ese tiempo de arrepentimiento para que Dios les perdonara. Pero vio Dios el corazón tan duro de servir, que ellos prefirieron hacerse en un Dios a su propio amaño y tamaño. Y por ello es que Dios los castigó. ¿Cuántas personas se salvaron? 8. 8 personas se salvaron. 8 personas se salvaron de miles y miles de personas que habían en ese tiempo. Y luego viene el tiempo de Sodoma y Gomorra. ¿Cuántas personas habían? Miles. En esas 2 ciudades habían miles de personas, mujeres en embarazo, niños, abuelos, abuelas, discapacitados, todo. Y sin embargo Dios vio en el corazón de todas esas personas duros de servir, personas duras de servir. Entonces, ¿qué hicieron? Sencillamente Dios los castigó porque no hubo un arrepentimiento de ellos. ¿Y quiénes se salvaron de allá? Lot y su familia, no más. Si Abraham interviene, y si hay 50, y si hay 40, y si hay 30, y si hay 10, si hay 10, perdonaré a todo el pueblo, y no encontró ni a 10. Ese es un problema que hoy
vivimos como si fuera esa época. Somos duros de servicio y no reconocemos que estamos en el tiempo de Cuaresma, tiempo de arrepentimiento. Es que yo quiero ir a confesarme con un sacerdote que es un pecador igual que yo y quizás peor. Muchachos, si piensan de esa manera tan estúpida, van a ser condenados. Si Dios nos da su misericordia a través de un sacerdote, a mí que me interesa que el sacerdote sea pedófilo, a mí que me interesa si el sacerdote es un mal sacerdote, que su conciencia lo consuma a él. Pero si yo creo en Dios, yo voy al sacerdote porque él es un representante de Dios aquí en la tierra y debo esperar a que ese sacerdote a través del Espíritu Santo me perdone mis pecados. Esa es la forma correcta de pensar de un sacerdote. Pero no, es que yo quiero confesarme con un sacerdote que es un pecador. Primero lo juzgo, segundo lo condeno y después no voy. Se condena el sacerdote por haber sido pedófilo y todo lo que sea, y se condena a la persona por no haber ido a pedir perdón. Esto que yo entiendo, le pido el favor a las personas, si alguien quiere que yo le explique sobre este tema, hágale, pregúnteme, dígame, debatamos. Yo estoy preparado para debatir con cualquier persona, eso sí, con la Biblia en la mano, porque debatir con una persona que tenga su mente nublada en sabiduría humana, eso no hay persona que lo eche para atrás. Eso me pasó ayer con esa dama. Ella tenía su sabiduría humana superior a la de Dios, que hasta se atrevió a decir que la Biblia no era un libro realmente por el cual debíamos guiarnos, y ahí sí ya no hay nada que hacer. Persignémonos pues, ahorita sí, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Del libro de Sabiduría 2, 1a 12, 22. Lo condenaremos a muerte ignominiosa. Antes de irme a esto, yo no lo sabía, el padre Luis Toro es el que nos dijo, vamos a leer la Biblia de los protestantes, aunque le quitaron sabiduría. Y es que le quitaron sabiduría, ese libro de los protestantes, porque ellos tomaron la decisión en el año 1800 de quitar ese libro y abolirlo. Y resulta que el libro de sabiduría fue escrito antes que viniera Jesús, antes, como 50 o 60 años antes de venir Jesús a la tierra, ese libro ya estaba escrito. Y cosa tan increíble, ese libro dice lo que le va a pasar a Jesús 33 años después, cuando Él va a morir en la cruz. Eso es el relato del día de hoy. Es increíble lo que ese libro va a escribir. Sabiduría. Vamos a leer sabiduría. Vamos a leer sabiduría y vamos a tratar de entenderlo de la manera como está escrito. Espero que ojalá ustedes hoy escuchen la palabra de Dios, no endurezcan su corazón, como todos los días le digo. Se decían los impíos, razonando equivocadamente, acechemos al justo que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Presume de conocer a Dios y se llama a sí mismo Hijo de Dios. Esto fue escrito 50 o 60 años antes de venir Jesús aquí a la tierra. Y miren lo que ustedes están escuchando. Es un reproche contra nuestros criterios. Su sola presencia nos resulta insoportable. Lleva una vida distinta de todos los demás y va por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa y nos esquiva como a impuros. Proclama dichoso el destino de los justos y presume de tener por padre a Dios. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si es justo el Hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice, Dios lo salvará. Así discurren, pero se equivocan, pues los ciega su maldad. Desconocen los misterios de Dios, no esperan el premio de la santidad, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Así discurren, pero se equivocan, pues los ciega su maldad.
desconocen los misterios de Dios. Vean, muchachos, ya se los dije al principio, nosotros con nuestra sabiduría humana no somos capaces de entender los misterios de Dios. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es aceptar y obedecer su palabra tal y como está escrita, no más. Nosotros no podemos cuestionar la palabra de Dios, no podemos cuestionarla porque la sabiduría de Dios no es la sabiduría de nosotros, no es ni el 5% o el 1% de la sabiduría de Dios. Díganme ustedes la lógica. Vamos a ponerle lógica a sabiduría humana a la sabiduría de Dios. Quien te pegue en una mejilla, colócale la otra. ¿Perdón? Nuestra sabiduría humana entiende eso. Quien te quita algo, no se lo pidas de vuelta. ¿Perdón? Nuestra sabiduría humana entiende eso. Quien te roba, dale hasta la capa. ¿Perdón? Si alguien me roba, debo darle hasta la capa. Dígame cómo entendemos nosotros con nuestra pobre sabiduría humana cosas como esas, por Dios. Es imposible entenderlas. Por lo tanto, nosotros no estamos llamados a cuestionar a Dios. No estamos llamados a cuestionar a Dios, sino que estamos llamados a obedecer su palabra tal y como Él la dejó escrita. Solo podemos aceptar los designios de Dios porque Él tiene un plan perfecto para todos nosotros y es la salvación de nuestras pobres almas. Pero si nosotros nos ponemos a cuestionar la palabra de Dios, vamos a ser condenados, muchachos. Hoy acabamos de leer en este libro cómo los fariseos, estos 50 años antes o 60 años antes, cómo los fariseos de la época de Jesús lo van a cuestionar y lo van a condenar, porque ellos se han sentado sobre la cátedra de Moisés y han creado un Dios al tamaño y amaño de ellos. Y ellos se sentaron sobre la cátedra y por eso el sabbat para ellos era muy importante. El diezmo era muy importante para ellos, porque ellos creían que ellos lo tenían todo y que Dios les había dado todo. Y por eso viene Jesús a quitarles todo lo que ellos habían cuestionado durante más de 1200 años o algo así, que es la historia de Moisés. Vamos a leer el Salmo. Salmo responsorial. Salmo 33. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. Y me quedo con ese último pedacito. No será castigado quien se acoge a Él. Y eso significa que quien obedece sus mandatos, preceptos, normas, decretos, el Señor lo librará de toda angustia y de todo mal, y lo llevará a la vida eterna. Esto que yo digo y repito en repetidas ocasiones es muy fácil de entender, pero a las personas que no son dadas para Dios les es muy difícil de entender de esa manera. Y vamos a leer el Evangelio, que el Evangelio es parecido, óigalo bien, el Evangelio es parecido a esa primera lectura, porque es la realidad de Jesucristo en su tiempo. Y van a ver ustedes la comparación. El libro de sabiduría, 60 años antes de que Él viniera, y 33 años después se cumple eso que el libro de sabiduría decía. En aquel tiempo, Juan 7, 1, 2, 10, 25, 30. Intentaban agarrarlo, pero todavía no había llegado su hora. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene.
mientras que el Mesías cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Les dije yo ayer, porque esto es continuación, recuerden que estamos ya muy cerca de la Semana Mayor, estamos a una semana prácticamente de este domingo en 8, estamos en la Semana Mayor y vamos a escuchar ya lo último de Jesucristo en este mundo terrenal en ese aspecto. Jesús nos cuenta aquí lo que va a pasar, cómo viene la fiesta de las tiendas y el Señor no se quiere acercar por allá porque los judíos, los fariseos lo quieren matar y Él es consciente de eso, Él es consciente de eso, pero la frase que está escrita aquí es que todavía no ha llegado su hora. Y yo les invito a ustedes a que se vean esa película, busquen en YouTube la película de Juan, el Evangelio de Juan, y ahí van a ver la película y vean ese actor maravilloso que yo la tengo acá y la estoy presentando, la historia, es todo el Evangelio y cómo llegan a este momento cuando él discute con todas estas personas, cómo él les dice abiertamente las cosas y sin embargo ellos se preguntan, pero venga, este no es el hijo de María y José, este no puede ser el Mesías nosotros no sabemos de dónde es, pero él dice que es el Mesías, pero nosotros sabemos quién es él, es el hijo de José y de María, porque él dice que es el hijo de Dios, y comienzan a preguntarse todas estas cosas, y el Señor les dice, a mí me conocéis, y sin embargo a mí no me reciben, si otro viniera en mi nombre, a ese sí lo recibirían, y es lo que está sucediendo hoy día está sucediendo eso. Mire, un católico tiene una ventaja sobre un protestante. ¿Sabe cuál es la ventaja? Y no sé si ustedes la van a entender. El católico es libre de escoger conservar la fe o irse, porque el Señor ha dicho en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso un católico es tan fácil de engañar, porque el Señor no obliga a nadie, óigalo bien, el Señor no obliga a nadie a creer en Él. Eso es libertad. A eso se refiere Jesús cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Un católico simplemente recibe el consejo de sus padres, vayan a misa, confiésense, comulguen, permanezcan en Cristo. Y estos católicos han venido de generación en generación enseñando y promulgando esto que viene desde Cristo mismo, de aceptar la palabra de Dios y vivirla totalmente. Llega un protestante, a ese sí lo reciben, a un pastor mentiroso y a ese sí lo reciben, y comienza él a engañarlos y ustedes a dejarse de engañar y creen que ese pastor les está diciendo la verdad. Sencillamente es el mismo demonio el que les ha llevado a la perdición. Ahora creen estar en la verdad, cuando la verdad los estaba haciendo libres cuando aceptaban a Cristo en la Eucaristía. Ahora es el demonio el que los tiene atados y no los deja avanzar. En aquel tiempo, entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron, ¿no es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente. Entonces, mientras enseñaba en el templo, gritó, a mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese vosotros no lo conocéis, yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Estas frases para nosotros los católicos es como tomar agua, glu, 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 agua al clima y rica. Pero para los protestantes, esta palabra no es tan fácil de entender.
no es tan fácil de entender, porque los protestantes tienen un pecado encima que llama el de apostasía, que es el de apostatar en contra de la palabra de Dios. Y por ello ellos se aman, se hacen un Dios al tamaño de ellos. Y cuando se hicieron ese Dios al tamaño de ellos, entonces ya el sacerdote no tiene poder para perdonar pecados. La Eucaristía es un simbolismo. Los niños no deben ser bautizados. Y la primera comunión, eso se lo inventó los hombres católicos, pero eso no es de Dios. Y se inventan un montón de teorías. La Iglesia Católica es idólatra, tienen ídolos. Y se inventan un montón de cosas para renunciar al verdadero Cristo que está en la Biblia. Yo esto lo entiendo perfectamente. Si ustedes quieren debatir conmigo estos temas, llámenme, muchachos, con mucho gusto. Usted coge su Biblia, yo cojo la mía y hablamos. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.